Como la voz guanche es tan importante para nuestras islas y da origen al propio nombre de este proyecto, que durante los últimos años lleva divulgando sobre la historia y cultura de las Islas Canarias, quisimos hacer un alto en el camino para analizar sus orígenes. Hoy en Guanchipedia te planteamos la siguiente pregunta: ¿y si el término guanche no fuera un guanchismo? ¿Y si guanche no fuera guanche? Preparen las roscas, cotufas, millitos o floritas porque comenzamos. Estarás de acuerdo con nosotros que hasta la fecha las explicaciones dadas por investigadores de la lengua sobre el origen de la palabra guanche no son del todo convincentes, están llenas de incertidumbres e incógnitas. De ahí que investigadores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, como el catedrático Maximiano Trapero y colaboradores, hayan estudiado en profundidad el origen real de la palabra guanche. Para explicarlo hay que viajar al pasado y hacer una revisión rigurosa de todas las fuentes y los estudios que se hayan llevado a cabo sobre esta palabra, como así parece que se ha hecho en las fuentes consultadas para este podcast. Según se argumenta, hemos asumido y convertido en doctrina que la palabra guanche es de origen prehispánico. Hemos creído a pies juntillas que guanche es una voz indígena propia de los habitantes de las islas, antes de la llegada de los conquistadores, antes de la conquista del archipiélago. Teniendo en cuenta que es difícil de verificar con rigurosidad sus orígenes, ya que la lengua y dialectos bereberes que hablaban los antiguos habitantes de Canarias ha desaparecido por completo, solo nos queda analizar los escritos, testimonios de una sola voz con muy poca representativa de la realidad y la voz del pueblo, una voz múltiple, sin restricción alguna y sin representación de nadie. Desde siempre, la palabra guanche ha tenido dos significados. Primero, aborigen de Tenerife y segundo, por extensión, aborigen del resto de las islas. Por sorpresa de Guanchipedia, y seguro que para ti también, las últimas conclusiones sobre el origen de la palabra guanche apuntan que, primero, la palabra guanche no es un guanchismo, sino un galicismo, es decir, es una palabra que procede del francés medieval y que por lo tanto fueron los franceses de la expedición betancouriana, los normandos que llegaron a Lanzarote en 1402 en la expedición de Jean de Betancourt, los que implantaron dicha palabra en las islas. Y segundo, que guanche fue el nombre que se dio a los antiguos pobladores de todas las islas por la extraordinaria habilidad y destreza que tenían para moverse, para arrojar y esquivar objetos lanzados, lo que en francés antiguo significa el verbo cosig y el sustantivo gench o wanch, y que por lógica, conforme avanza la conquista de las islas, el nombre de guanche se les fue dando en primer lugar a los de Lanzarote y por último, en el último lugar, a los de la isla de Tenerife, por ser la última en caer en manos de los conquistadores. Si se tienen en cuenta solo y exclusivamente las escrituras de principios del siglo XVI, la palabra guanche se aplica solo a los aborígenes de Tenerife. ¿Y sería correcto? Según los últimos estudios que hemos compartido contigo en este podcast, todo apunta a que la palabra guanche se ha convertido en el típico falso guanchismo que la filología canaria ha venido arrastrando desde la antigüedad, teniendo en cuenta que se han registrado decenas de topónimos que tienen el término guanche en la isla de Gran Canaria, en La Gomera, El Hierro, Fuerteventura, Lanzarote y Tenerife. ¿Cómo va a ser guanche solo los de Tenerife? En principio parece que se demuestra que los topónimos como guanche no son exclusivos de Tenerife, sino que están repartidos por todo el archipiélago. Y por lo tanto, la hipótesis sobre el origen del término guanche apunta a que pasó de ser un nombre común del francés a convertirse en un gentilicio en Canarias, con el significado específico de habitantes indígenas de las Islas Canarias. Por lo tanto, en principio, guanche no es de origen guanche, sino europeo, y fue el apelativo que empezaron a utilizar los conquistadores para referirse a los aborígenes de Canarias. ¿Y por qué se dice que son los antiguos habitantes de Tenerife? Porque Tenerife fue la última isla en ser conquistada junto a La Palma, la isla que más resistencia opuso a los conquistadores, y el término debió ir reservándose para las de las islas aún sin colonizar.
Hay que reconocer que los textos de los historiadores de la segunda mitad del siglo XVI fueron los primeros en documentar la voz guanche y se aplica solo y exclusivamente a los habitantes de Tenerife. Pero en aquella época había otros textos que no se han tenido en cuenta por su supuesta dudable veracidad que arrojan luz sobre el origen de la voz guanche. Habrá que seguir investigando sobre ello. Para ti, ¿qué significa ser guanche? ¿Habías escuchado hablar de esta teoría sobre el origen de la palabra guanche? Comenta, que te leo en los comentarios. Ya sabes, todos los miércoles escucha los podcasts de Wanchipedia. Todos los miércoles contenido sobre la historia y cultura de Canarias. Besitos, mis niños. Chao. Aprende con los podcasts de Wanchipedia. Aprende sobre la cultura de las Islas Canarias. Síguenos en las principales plataformas de difusión de podcasts como Spotify, iVoox, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts y a través de nuestras redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter y TikTok. Antes de comenzar, debemos tener claro que aquel objetivo o nombre que identifica a los habitantes en base a su origen geográfico se denomina gentilicio. De esta manera, los habitantes de cada una de las islas reciben una denominación distinta. ¿Saben cuáles son los gentilicios canarios? Cada una de las islas que forman el archipiélago canario son diferentes y únicas. Asimismo, en base al origen geográfico, a sus habitantes se les denomina con nombres diferentes. Con el paso del tiempo, dichos gentilicios se han convertido en señas de identidad, la forma que tenemos de identificar a los distintos habitantes de cada una de las islas, e incluso dentro de cada isla se denominan diferentes dependiendo de los distintos municipios donde hayan nacido. A pesar de estar tan arraigados en la sociedad canaria, algunos gentilicios se siguen considerando ofensivos o burlescos. Hoy en Wanchipedia les contaremos cuáles son los gentilicios canarios oficiales y coloquiales que se usan para denominar a los habitantes de cada una de las Islas Canarias, los más peculiares como el gentilicio palmense o ñamero, y explicaremos el origen de alguno de ellos. Así que preparen las roscas, cotufas, millitos o floritas porque comenzamos. La décima en Canarias es un tipo de estrofa idéntica a la antigua décima espinela, un tipo de estrofa estructurada por 10 versos octosílabos en forma de rima. A, B, B, A, C, C, D, D, C, que surgió en la poesía española en el siglo XVI. Cabe destacar que este tipo de rima estaba vinculada al poeta, sacerdote y músico malagueño Vicente Espinel, de ahí su nombre. A este artista se le recuerda en la música, entre otras cosas, por añadir la quinta cuerda a la guitarra, una cuerda que emite un sonido más grave que las otras 4 cuerdas que existían en este clásico instrumento. ¿Por qué en Canarias sigue viva la tradición de la décima? Hoy en Wanchipedia queremos dar a conocer los aspectos esenciales de la décima en Canarias, así que preparen las roscas, cotufas, millitos o floritas porque comenzamos. Únete a nuestra comunidad, conviértete en miembro de Patreon si quieres apoyar al proyecto de Wanchipedia. Patreon es una plataforma en la que nuestros seguidores se convierten en patrocinadores con su aporte económico mensual. Un sistema de mecenazgo en el que gracias a tus donativos mensuales, proyectos como Wanchipedia siguen vivos. A cambio, accedes a contenido exclusivo, eliges de qué hablar en los podcasts semanales, recibes regalitos y charlas con los creadores de Wanchipedia todos los meses a través de Zoom. Todo esto es posible gracias a ti, gracias a mecenas que como tú hacen posible que la cultura canaria siga viva. Anímate, ayuda al proyecto canario que tanta falta hace en estos momentos.